Buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe, estudiante para el programa doctoral en Ciencias de la Educación. Aprovecho este momento para enviar un fraternal saludo a todos los compañeros y docentes. Para introducirnos en el término educabilidad, tenemos que implicar una serie de cuestiones como la posibilidad, la necesidad, las condiciones y límites del proceso educativo. A su vez, la educación necesita la acción de dos elementos fundamentales: una, la capacidad de influenciar, y la segunda, la de ser influenciado. Dentro del concepto fundamental de pedagogía es la educabilidad del alumno. Herbert, que es uno de los que introdujo, según algunos autores, el término educabilidad, menciona tres aspectos fundamentales: uno, la plasticidad; el segundo, la evolución animal; y el tercero, la relación exclusiva del hombre. Acá tenemos el término de moralidad, solo la reconocemos en los hombres, ¿sí? El siguiente, educabilidad como categoría humana. Tenemos varios pensadores. El primero, Flinders: el hombre al existir se encuentra con la tarea fundamental de hacerse. Zubiri: porque al nacer es un animal defectivo. El hombre es carente de reflejos y esto no le garantiza la supervivencia por sí solo en un estadio inicial. García Carrasco menciona la vida extramaternal en el momento de su mayor plasticidad. Aquí es donde se puede generar un mayor estímulo y puede ser preparado el individuo para ser influenciado. Fermoso, a su vez, conecta el término de educabilidad con factores de contexto histórico como tiempo, espacio, cultura, vivencia y valores. A su vez, Flinders denomina formatividad a la capacidad del hombre de comportarse de un modo dúctil frente a los influjos educativos intencionados. Ya entrando en materia de los límites de la educabilidad, uno de los limitantes mayores es la corporeidad. Se menciona la materia como freno a los impulsos hacia lo infinito. Es decir, acá la educabilidad se le denomina como principio o límite de la educación. Al hombre se le conocen muchas limitaciones. Dentro del marco de la sociología médica se puede ampliar un poco más las limitantes del hombre, pero en cuanto al ser educable, el hombre comienza su vida lleno de ignorancia, olvida lo aprendido y sufre un deterioro mental. Este problema fue abordado desde dos aristas: una, la herencia, desde el pesimismo pedagógico; y la segunda, el ambiente, desde el optimismo pedagógico. Desde la herencia y el ambiente, el medio social determina el tipo de desarrollo del individuo. Se mencionan tres grupos, los cuales opinan que todo el desarrollo depende de factores constitucionales heredados y cognitivos. Esto es del orden biológico y psicológico. El siguiente grupo opina que solo intervienen causas ambientales, y están los que admiten que la influencia de la herencia y lo social también tiene que ver allí. Ahora se va al pesimismo pedagógico, donde el Lombroso, que es de una postura radical defendida por la corriente genetista, nos da una apreciación: la constitución congénita del individuo se halla ya inscrita. Quiere decir esto que cabe hablar de delincuentes natos o héroes natos. Quiere decir que ya viene el sujeto o el individuo determinado a cierta conducta desde el nacimiento. Acá damos un salto al optimismo pedagógico. Se trabajan varias corrientes, dentro de ellas la sociológica, la cual admite que la educación es un instrumento moldeador y se le atribuye un poder configurador al mismo. La siguiente es la psicología. Aquí Gabriel Tarde, uno de los fundadores de la psicología social, nos muestra cómo el delincuente es producto de su entorno. La personalidad humana es más plástica y se va configurando según las experiencias a las que se expone el sujeto. Watson, de la misma línea de la conducción conductista, y Brunner, el máximo exponente, el cual afirma desde la hipótesis de que cualquier niño en cualquier fase de desarrollo se le puede enseñar eficazmente. Finaliza en esa línea de optimismo. Los que defienden la postura del optimismo obviamente son quienes creen que por la educación el hombre puede desarrollarse plenamente. Finaliza Kant en esta corriente. Nos menciona todo cuanto el hombre es, lo es por la educación. Acá damos un salto al optimismo moderado,
En este supuesto, la intervención educativa es oportuna y necesaria. Aquí el autor Cabal menciona dos particularidades especiales, las genéticas y ambientales. Dice, solamente la interrelación de ambos vectores, genéticos y ambientales, puede permitirnos una aproximación a la explicación de la educabilidad. Es decir, o es la mejor explicación que le puede dar el autor al desarrollo humano. Saltamos a las limitaciones generales de la educabilidad. Una radica en la misma naturaleza del hombre y la otra en la naturaleza de la intervención educativa. La primera emana del hombre según Herbart. Los sistemas filosóficos que admiten la libertad excluyen la naturaleza. En la segunda se refiere a la oposición entre naturaleza y cultura. Vamos a nombrar ahora las características de la educabilidad. La primera, la personal, que da categoría de exigencia y se genera desde la personalidad. La segunda, la intencionalidad, que da más autonomía al individuo. La tercera, dinámica, todo lo que lo rodea al individuo influye en él. Y la última, necesaria. ¿Necesaria por qué? Porque sin ella el hombre se privaría de la autorrealización, de la socialización y de la personalización. Ahora vamos a la espiritualidad del ser humano. Esta se distancia de esta corriente de límites, ya no es corpórea, estamos hablando de espíritu. Uno de los principales pensadores aquí es San Cristóbal. Menciona, solo el hombre puede ser sujeto adecuado de educación, solo es privilegiado de la dimensión espiritual. Allí en las teorías espirituales se asignan tres categorías a la educabilidad. Una, la personal, la relacional y la activa. La personal se da desde la perspectiva de la persona como espíritu encarnado y libre, ¿sí? La segunda, relacional, como su nombre lo indica, es relación espíritu con las cosas. Y la tercera, activa, la realización del espíritu no se adquiere, se actúa por el ejercicio o por la convicción del individuo. Vamos allí ahora a dar por finalizado el tema con las teorías personalistas. Acá se considera que la educabilidad surge en la unidad sustantiva del hombre como persona. En términos de Max Schiller, la persona como una expresión de la naturaleza y el espíritu. Solo tiene sentido la educación orientada a la totalidad del ser. En la segunda apreciación observamos a Montavini, 1972, pedagógicamente se percibe el influjo de una imagen más plena del hombre que se reúnen en fuerzas de la vida y valores del espíritu. Esta concepción se percibe aquí una influencia del vitalismo como el existencialismo, lo que amplía lo educativo. Identificamos en la educabilidad con la capacidad de llegar a ser persona. Afirma el hombre que por la educación es persona, implica que el hombre no educado no lo es. El hombre con concepción de educación y el hombre sin concepción de educación. En esta consideración se deja por fuera cualquier planteamiento correcto de la educabilidad en el hombre. Ya como conclusión final en esta parte, el hombre es persona hecha y constituida, aunque no asume procesos educativos. La educación es y puede ser. Es y puede ser. Y es precisamente en este poder donde se localiza la educabilidad. Es aquí donde se centra la importancia de la educabilidad. Para finalizar, voy a leer textualmente las conclusiones que salen de abordar el tema de educabilidad. En el documento, la educabilidad se trabaja en apreciaciones diversas sobre las maneras de entender la educación desde sus complejidades, ya que según las corrientes filosóficas, los exponentes de las diversas corrientes y los diversos autores enuncian las aproximaciones que para ellos encierran las bases de la educabilidad. Por supuesto, el documento está pensado para otorgar una serie de herramientas a las instituciones de formación para ayudar a entender al educando, ya que se habla de aspectos centrales que giran en torno a la formación del hombre. Es aquí, como profesión, que se torna importante reconocer las aproximaciones trabajadas en el texto para facilitar la compleja labor formativa. En esta labor debe estar cifrada por la escogencia de alguna corriente o postura particular de los autores según las realidades y contextos a los que nos enfrentamos como educadores.
Debemos tomar postura teórica frente a las particularidades individuales y lo que se convierte en reto es llevarlos a la práctica, identificando las fortalezas y las amenazas en el quehacer educativo. Se convierte en un reto intencionar este conocimiento, ya que encontramos estudiantes problema, familias disfuncionales, baja participación, problemas socioeconómicos y prácticas adquiridas según el contexto. Se transforman en dificultades a la hora de intentar generar cambios de paradigmas en las instituciones educativas. Es aquí donde la educación es y puede ser, y es precisamente en este poder donde se localiza la educabilidad. Según las teorías personalistas, la pregunta sería ¿cuál? La pregunta es ¿qué queremos lograr como docentes de la educabilidad? Damos por terminado la exposición, nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.